Buen día, buenas tardes, no sé qué hora sea, a ti que nos ves, seguimos sirviéndote en este podcast, compartiendo lo aprendido, que estamos estudiando el Salmo 22 de nuestra iglesia Gilgal, del grupo de Femenil Ana, tu servidora Jimena y su servidora Cristina Muñoz. Bien, vamos a continuar con el Salmo 22, que ya lo leímos en un principio. Y con esta segunda parte estamos viendo el versículo 12 y 15 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Bien, en el capítulo anterior de este podcast veíamos que este salmo es un salmo profético de David, que él está hablando de su propia agonía, no es muy específico el salmo de qué estaba sucediendo con David. Y proféticamente hablando también está hablando de la agonía que estaría experimentando Cristo ya fuera física, también espiritualmente al estar en la cruz, para tomar nuestro lugar, nuestro merecido lugar, y morir por nosotros como el arreglo o la restitución o el motivo por el cual vino, para que nosotros tuviéramos la única esperanza de volver a estar en paz con Dios. Desde que Adán y Eva decidieron desobedecer, la humanidad vive en pecado. Hemos nacido en pecado, vivimos en pecado, y hay una separación. Cuando la Biblia habla de muerte, habla de tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces estamos hablando de la separación temporal que experimentó Cristo y de la nuestra también, cuando nos hemos puesto a cuentas con Dios o simplemente le hemos dado la espalda y hemos rechazado la oportunidad que Él nos brinda, el regalo inmerecido, que nos lo da a nosotros gratuito. Sí. No tenemos que pagar por esa expiación, por ese regalo, pero sí tuvo un costo. El costo lo estamos escuchando aquí, porque David no estaba nada más hablando de su propia agonía, sino de la agonía que experimentaría Cristo al morir en la cruz, burlado, golpeado, escupido, desnudado, expuesto públicamente al escarnio, latigado, válgame, vivió más de lo que nosotros podríamos experimentar, de dolor físico y emocional y espiritual, porque hubo un momento de separación, como empieza el Salmo hablando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras nosotros no estemos a cuentas con Dios, vivimos en un desamparo, porque de esta vida, tarde o temprano, de este mundo vamos a partir. O la Biblia nos habla que hay dos caminos. Sí. Uno es de vuelta al Padre, como en el Hijo Pródigo, o lo que nos espera es el juicio. Y eso es bien clara la Biblia. David habla de la futura agonía de Cristo y también describe su propia agonía. Y esto también es algo que nosotros debemos de aprender, que en la vida vamos a tener dolor y vamos a experimentar agonía. Y hablamos que la agonía más fuerte es precisamente la separación que hay de Dios y el hombre. ¿Podrías leer el Salmo 71, 4 y 6, hermano? Sí. Dice: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Ok, veíamos en el capítulo anterior que el cuidado de Dios hacia su pueblo no empieza con nuestro nacimiento ni termina con nuestra muerte. Aquellos que hayamos depositado nuestra vida y nuestra esperanza futura en Dios,
Él se compromete a cuidarnos, pase lo que pase y suframos lo que suframos. Luego dice el versículo 16 y 18, que es parte de lo mismo que está experimentando Cristo, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar no puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ok, eso lo leemos también en Mateo 27, 31. ¿Lo puedes leer, por favor, Jimena? Uh-huh. Mateo 27, 31. 31, sí. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ok. Bien, y más adelante dice que se repartieron y echaron en suerte sus vestidos para que se cumpliera la palabra que se había dicho anteriormente. Todavía el día de hoy, dice, nos vamos algo que aprendí de esto, dice, robar todo a alguien, los gobiernos roban, dejan a la gente pobre, hermanos, parientes, algún amigo en quien confiamos, el banco, nos puede robar todo, pero yo creo que hay algo bien importante, el despojarnos o despojar a alguien hasta de la ropa y luego dejarlo y exhibirlo en público, como así fue exhibido Cristo, expuesto a la humillación y degradación absoluta. Imaginemos esta misma imagen. ¿Qué sentiríamos nosotros si experimentáramos, vamos a ponerlo de esta manera, que alguien en quien nosotros confiábamos o aunque no lo divulgara, que saliera a la luz algún secreto, ya sea malo, muy malo, terrible, o algo que no fuera tan en secreto, pero que se hiciera público, fuera descubierto, fuera expuesto al escarnio al público? Sí. ¿Qué experimentaría la gente? Señalar, juicio, nos condenarían, juicio, burla, no, pues qué tan santiguada, sí. Olvídate qué de cosas. Bueno, eso experimentó Cristo sin merecerlo, pero más todavía rascándole y meditándole, digo, así nos sentiríamos nosotros, digo, ¿cuánto más que estamos hablando que va a llegar un día en que todos nos vamos a presentar delante de Dios? Dice, ¿cuánto más será el día del juicio si nosotros nos presentáramos delante de Dios desnudos ante el Padre? Y en ese momento ya no podríamos clamar por ayuda. Aquí David, él sí está clamando por ayuda porque él está confiando en Dios. A final de cuentas, David no tiene la información que tenemos nosotros, que lo que él profetizó se cumplió, y no nada más David, sino otros profetas hablaron de la futura venida de Cristo, de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. Aquí estamos hablando directamente que David creía y confiaba en Dios, y al hablar David, está hablando Cristo mismo, porque el Espíritu Santo era el que guiaba a David para proclamar lo que él creía, que Dios era el que lo sustentaba, lo cuidaba a pesar de cualquier dolor que él experimentara, y él clamaba por salvación de esa situación que estaba viviendo, pero está hablando también de la salvación que es para nosotros. Nosotros ya tenemos la evidencia aquí en la Biblia que Cristo vino, nació, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y mientras todavía Él no regrese, todavía hoy podemos clamar por salvación. Este salmo no es la experiencia de todo creyente, sino también es una profecía que llamamos muy notable y específica del sufrimiento de Jesús. Vemos que de hecho este salmo llega a su máxima realización con la obra culminante de Cristo al morir. Jesús conocía este salmo, por lo tanto lo citó, y
también al citar estas palabras, Cristo es uno semejante a nosotros. Físicamente hablando, Él era 100% hombre, entonces experimentó dolor físico y lo puede entender cuando nosotros estamos sufriendo. Así es que sí está escuchando nuestro clamor. Luego dice, en Hebreos 2:14, lo que estamos diciendo, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Cristo, o sea, Él igualmente participó también en lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo es su obra, vino para anular el decreto que ya estaba establecido, nacimos muertos, espiritualmente hablando. El versículo 22 al 26 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que tenéis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová, los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Muy bien, ¿me puedes leer el Salmo 34:4, por favor, Jimena? Ya me lo pasé, pero es importante. 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Muy bien. Busqué a Jehová y Él me oyó. Esto es vigente. ¿A quién buscamos? Dios escucha. Y lo que Él escucha es nuestra oración más sentida cuando hemos andado desviados, perdidos en las tinieblas de la ignorancia de nuestra mente, de nuestra rebeldía delante de Dios. A Él todavía podemos clamar. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El mayor temor que experimenta una persona no nada más es sentirse abandonado por Dios, es la muerte. Y estamos hablando de la muerte física, pero va muy unida a, si no estamos o hemos clamado a Él, seguiría la muerte espiritual, que sería la separación eterna. Todavía este salmo nos está diciendo, busqué a Jehová. ¿A quién buscamos? Al santo, a X, Y o a Z, el yoga y otras clases de cosas que puede tratar de medio aliviarnos, pero no trae salvación. Cualquier cosa fuera de Dios es un ídolo y los ídolos no escuchan. Dios sí escucha. Muy bien. ¿Puedes leer también el Salmo 34, 11 y 12 que está ahí mismo? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Muy bien. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios, cuando clamamos a Él, Dios interviene en medio de nuestras luchas, ya sean grandes o pequeñas, o las más terribles que podamos sobrevivirlas. Y ya sea que las pasemos en silencio, callados, y suframos en silencio, es de suma importancia, aún en medio del dolor, alabarle. Y proclamar en público lo que hizo antes. Es importante recordar lo que ya hizo por nosotros. Y lo más importante que Cristo y Dios mismo hacen por nosotros es ofrecernos un camino de regreso hacia Él, la salvación. A eso vino Cristo, a darnos esa buena noticia de que todavía hay oportunidad mientras estemos vivos para está esperando perdonarnos. Como el padre, cuando vemos la historia del hijo pródigo, que sale a recibirlo. Cristo vino a recibirnos. Dios envió a Cristo a recibirnos, a rescatarnos, para perdonarnos y darnos salvación, y con ella vida eterna. El versículo 27 al 29 dice, se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias
y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aún el que no puede conservar la vida de su propia alma. Muy bien, casi para concluir, esta alabanza, hablamos primero de la agonía que está viviendo una persona y termina hablando proféticamente del éxito del plan de Dios con Cristo. Porque el mismo Satanás trató desde antes de que naciera destruirlo, matarlo para que no pudiera hacer esa obra, pero Cristo la hizo. Más adelante cuando veíamos que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Menciona 1 o 2 versículos más adelante que dice, consumado es, o sea, ya hice lo que tenía que hacer, el plan de Dios, y lo que este salmo nos está diciendo es que la causa de Dios no fracasa. Vez tras vez nos habla de la victoria de Dios, y cuando estamos a veces atravesando por una situación bien difícil, nos sentimos fracasados, sentimos que Dios no nos escucha, o que quizás nuestros deseos de que Dios hiciera con nosotros no se cumplieran, y podemos pensar mil cosas. Finalmente, lo que la palabra de Dios nos dice y nos invita a reflexionar y aprenderlo, no nomás aquí, sino guardarlo en nuestro corazón, es que Dios ya venció, Cristo venció en la cruz. El fracaso que al principio parecía cuando Cristo estaba en la cruz clamando porque se sentía abandonado, y David mismo, y en algún momento nosotros podemos decir, ya, todo está perdido. No, ahora en esta parte del Salmo está hablando del éxito del plan de Dios. Este éxito no solo sería personal, sino también en forma individual para cada una de nosotros, y será a nivel mundial. Tarde o temprano, esta alabanza, este salmo está descansando en la promesa abundante que se habla salmo tras salmo tras salmo en toda la Biblia, que después del sufrimiento viene la gloria de un reino mundial. Ahora, en nuestra vida personal, independientemente del sufrimiento que pasemos por ciertas etapas, la victoria de Dios en nuestra vida también va a triunfar. ¿Y por qué? Porque se va a establecer su reino, porque tarde o temprano, con el correr de los años y conforme vamos caminando de la mano con Cristo, vamos madurando y entendemos que sus propósitos o sus caminos no son los mismos. Y que Dios cumple su propósito en nosotros, y aprendemos a decir, Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad, no la mía, que fue el ejemplo que nos dejó Cristo. Y esto trae éxito porque el reino de Dios se establece en nosotros. Él será nuestro rey. Habíamos estudiado el Salmo 23 que dice uno, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sí, nos encanta él, nada nos faltará, pero ¿qué es el pastor? O sea, aquí estamos hablando quién es nuestro Señor, el rey de nuestra vida. El reino habla de un rey y de un gobierno. Cuando Dios va a gobernar, o le dejamos o le permitimos gobernar en nuestra vida personal, el éxito de todo lo que pasemos no me importa. Está asegurado. ¿Por qué? Porque Él dice que Él estará con nosotros hasta el día hasta el fin del mundo, y Él vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Este éxito, ya dijimos que abarcará no nada más a nosotros, sino que afectará a nuestros seres queridos, a todo el mundo y a las generaciones postreras, porque cuando David escribió esto todavía no había venido Cristo, y él ya estaba hablando de las generaciones postreras. Después de que Cristo ascendió al cielo, la iglesia se fundó. Sí. Ok, entonces vemos ya para terminar el Salmo, después del Salmo 34 o allá. ¿Tienes algo más que no lo traigo aquí apuntado? Salmo 34 es el último. Sí, ok, no, antes de ese... Mateo 27:35. Ok, ¿lo puedes leer nuevamente, por favor? Mateo 27:35, sí.
Mientras voy casi a la conclusión de este salmo, es el versículo 30 y 31, dice: la posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. ¿Lo puedes leer, hija? Sí. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ok, y después de eso más adelante dice: consumado es. Sí. Más oprobio del que Cristo pasó, no lo hemos de pasar nosotros. Bien, aquí habla ya la parte final, que el éxito que Cristo tuvo en la cruz fue pagar como sustituto lo que nosotros jamás hubiéramos podido pagar, ni con una ni con 1000 muertes, porque Cristo fue santo y sin pecado, entonces se requería el sacrificio de un santo, de alguien sin mancha. Y ese fue el éxito, aunque pareciera que muchos se pueden burlar y se murió. No, porque Él resucitó, punto, totalmente, y ante mucha gente que lo vieron. Y dice que la posteridad le servirá. Desde aquellos años la iglesia se fundó, y han pasado generaciones y generaciones, y la iglesia, hablando de este salmo, ha pasado por etapas terribles de persecución, muerte. Los primeros años de la iglesia fueron de mucha persecución, de sacrificio, y muchos de ellos morían cantando y alabando. ¿Por qué? Porque su esperanza ya no estaba en este mundo. Nosotros creemos que somos eternos, sí tenemos algo dentro de nosotros, tiene una ansiedad de eternidad. Pero de aquí, la tierra, no vamos a permanecer mucho tiempo. Pero bien, dice que la imagen de estos últimos dos, de todo este salmo, no es de un breve tiempo de éxito para la causa del Señor, sino la certeza de que el tiempo de sufrimiento dará lugar a un tiempo de gran expansión del conocimiento de Dios, que eso fue lo que sucedió después de que Cristo ascendiera al cielo y sus discípulos fueran predicando por todos los confines por donde anduvieron las nuevas noticias, las nuevas de que en Cristo hay salvación y vida eterna, que hay una apuesta segura en Dios. Dice, y aunque pasaran por sufrimientos terribles, y vemos cómo murieron todos los apóstoles, fue bastante duro, todavía no hemos llegado a eso. Dice Cristo mismo en Mateo, dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Esto mismo está diciendo David al hablar de la esperanza futura. Cristo, Dios mismo, es aquel que ha estado activo desde que se fundó el universo, porque Él fue el que lo hizo con la voz de su palabra. El Señor logra su triunfo a través de los instrumentos que utiliza. Tú y yo somos un instrumento. Utilizó a David, porque de David recibimos estas palabras, y después de Cristo a todos los que edificaron la iglesia y nos trajeron palabras de salvación y vida eterna. El Señor logra su triunfo a través de instrumentos como nosotros, instrumentos débiles. Y David se ve a sí mismo, y así debemos de vernos, aquellos que estamos conociendo, como un instrumento especialmente para proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que ha traído a nosotros salvación, esperanza de una vida venidera, y no nada más guardarlo en nosotros, es proclamarlo. Definitivamente muchos lo verán. Jesús mismo también es el que habla en el versículo 22 que dice en Hebreos 2:12, si lo puedes leer. ¿2:12? Sí. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Muy bien. Cristo mismo está hablando de esta manera para hablarnos a nosotros, que Él, acerca de testimoniar. David también proclama el nombre de Dios, particularmente en este salmo, de su misericordia salvadora. Aquellos que hemos experimentado esta misericordia, debemos de publicarla, compartirla y hablarle a nuestra familia, porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas, para que la gloria sea de Dios. Lo que ha hecho en nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida. Y habrá cambios, porque Él se compromete a cambiarnos y otros lo verán. Algo para culminar, que ya como conclusiones, más que entender, por ahí había puesto también algo al lado como conclusión, una cita, no, ya no te la puse, en fin, sí. ¿Cuál dice al final? Conclusión, Salmo 34, 11 al 12. Ok, ese ya lo leímos, ya al Sí. final es Isaías 48, por favor, Sí. para culminar, más que entender el Salmo 22, lo que yo aprendí más profundamente, porque me gustan mucho los salmos, es apropiarnos de las verdades que está hablando alguien que ya experimentó este tipo de situación. No nada más Cristo, decía, ay, pues Cristo es Dios, no. Un siervo como tú y como yo fue David, Sí. y experimentó todo esto, y podemos apropiarnos de su palabra, de su ejemplo, y utilizarlo y ver en la dirección de la historia de la redención, cómo nos ha alcanzado. Primero hay sufrimiento. Es más, antes de Cristo vivimos una vida de sufrimiento sin esperanza. Dijimos en un principio que el sufrimiento nadie nos escapamos, pero el vivir con esa actitud de derrota, de desánimo, esa es otra cosa. La esperanza la podemos tener para cualquier situación de nuestra vida, porque en Cristo y en Dios hay una gloria venidera. ¿Sí? ¿Puedes leerlo, por favor? Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La oración debe de llevarnos a recordar y a meditar en las promesas de Dios, tanto las que se cumplieron en el pasado, como las que confiamos que se cumplirán en el futuro. Y vemos que la historia de la humanidad va cumpliéndose. Ante nuestros ojos se están cumpliendo cosas y profecías que ya están dichas y escritas aquí en la Biblia. Recordar las promesas de Dios nos ayudará no nada más a alabarle como debemos, glorificarle. Mientras le alabamos en medio de la situación que estemos pasando, podemos seguir afrontando con gracia y con dignidad, la dignidad que Dios nos ha dado, y fe, los problemas que llegan o vendrán a nuestras vidas en un futuro cercano. Pues yo ya estoy más grande que tú, y pues este cuerpo, como dice Pablo, se va a ir gastando, pero de mi interior que siga fluyendo la palabra de Dios. Hermano, amigo, te invitamos que esta esperanza también tú puedas tenerla y apropiarte de ella, como la apropiamos nosotros en un momento de